¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Es una alegría para mí poder compartir este momento, esta enseñanza con todos los amigos que cada semana nos acompañan. Gracias por estar allí del otro lado. Hoy quiero compartirte una enseñanza que tiene como título: Ninguna maldición o deseo del mal podrá tocar tu vida. Esta es una promesa para los que somos hijos de Dios, que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Tenemos la seguridad de que ningún deseo malo que pueda tener una persona y las maldiciones que puedan lanzar en nuestra contra podrán de alguna manera afectarnos. Vamos a ver unas escrituras importantes que nos van a ayudar a esclarecer un poco este tema. Y esta charla surgió porque el otro día estaba hablando con una persona, con un amigo de años, un hombre de Dios que tiene un grupo familiar en su casa, y me contaba que estaba preparando la charla, el mensaje para compartir con las familias. Y mientras él estaba preparando el mensaje, se sorprendió porque quería compartir Deuteronomio, capítulo 28, un capítulo de la Biblia bastante interesante, que muchas veces se enseña también y se predica en muchos lugares, en muchas iglesias. Pero este hombre me decía que cuántas maldiciones que había sobre aquellos que no obedecían, que él se sorprendía realmente las cosas terribles que le ocurrían a las personas que no obedecían a Dios. Entonces, hablando con él, yo le contaba de que sí, que realmente ese acuerdo que Dios hizo con el pueblo de Israel en ese monte, en el monte Sinaí, era un acuerdo difícil de llevar, de concretar por parte de los israelitas. Dios le presenta todos los requerimientos de la ley al pueblo de Israel y ellos dijeron que sí, que aceptaban todos esos requerimientos y que iban a obedecer todas las demandas de Dios. Y esto era algo imposible porque justamente esta ley fue traída a la humanidad para mostrarle al hombre su incapacidad de lograr las altas normas de Dios, morales, que es imposible que el hombre por sus propios medios y su propio esfuerzo pueda agradar a Dios. Entonces, este estándar de moralidad que Dios deja revelado en la ley, en los 10 mandamientos y en todas las leyes, porque la ley comprendía no solo leyes morales, esto es bueno aclararlo, no solo leyes morales, sino también leyes sociales, y también tenía que ver con leyes relacionadas a los alimentos, a la sanidad. Entonces tenemos cosas que tienen que ver con la moralidad, otras con las regulaciones sociales y con leyes dietéticas o de salud. Esto es importante aclarar porque cuando la Biblia habla de la ley se refiere a estos 3 componentes. Y yo le decía a este hombre, pero nosotros hoy estamos bajo un mejor pacto, basado en mejores promesas. Uno lee Deuteronomio 28 y piensa que se aplica a los hijos de Dios hoy. Pero ese fue un pacto, un acuerdo que Dios hizo con Israel específicamente, no con los gentiles. En la antigüedad, cuando Dios juzgó a las naciones, fíjate, mi querido amigo, fíjate que nunca los juzgó por no guardar las leyes que Dios le había dado al pueblo de Israel o los 10 mandamientos. Las naciones fueron juzgadas porque maltrataron a Israel o porque hicieron cosas atroces que era mal visto en todas las naciones de la época, o sea, por su barbarie, por ser asesinos. Entonces Dios los juzgaba por eso o porque se burlaban del pueblo de Israel o no los ayudaron en su momento. Pero nunca Dios juzga a las naciones gentiles por no guardar los 10 mandamientos o los días de reposo, etc. Este acuerdo fue hecho para el pueblo de Israel. Y qué interesante porque en este pacto encontramos en Deuteronomio 28 que solo 11 versículos hablan de bendición. Solo 11 versículos hablan de la bendición que viene por obedecer, mientras que
en su contraparte hay 62 versículos aproximadamente que hablan de la maldición por no cumplir todas las cosas escritas en el libro de la ley. 1500 años vivió el pueblo de Israel bajo ese viejo pacto o esa alianza que es llamado en el Nuevo Testamento, vos podés buscarlo en 2 Corintios capítulo 3, versos 7 y 8, el apóstol Pablo lo llama el ministerio de muerte. ¿Por qué el ministerio de muerte? Bueno, justamente porque el que no cumplía todas las cosas que estaban en la ley, dice la palabra de Dios, que los que estaban bajo la ley estaban bajo maldición, porque los que no cumplían con todos los requerimientos eran condenados. Entonces, siempre la persona era condenada porque aunque fallara en el punto más pequeño, si fallaba en uno, fallaba en todos. Por eso dice Romanos capítulo 3 que ninguna persona se va a justificar delante de Dios guardando la ley. ¿Por qué? Porque era imposible de cumplir. Pero nosotros ahora alcanzamos justicia, estamos en buena relación con Dios a través de poner nuestra fe en Jesucristo. Esa es la diferencia. El acuerdo que nosotros tenemos ahora con Dios, el acuerdo que la iglesia, los gentiles, tenemos ahora con Dios a través de Jesucristo. Alguno dirá, pero ¿cómo de los pactos? ¿Cómo que estamos en otro pacto? ¿Que el pueblo de Israel tenía un pacto, nosotros otro? ¿Dónde está eso? Bueno, ya Jesús en Marcos 14, 24 dice, cuando celebraron la última cena, ¿recordás? Dice que él levanta la copa y dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. Ahí comienza ya el Señor a mostrar que su muerte sería la representación de una nueva era, de un nuevo pacto, ¿sí? Donde, por eso es nuevo, como dice el libro de Hebreos, porque significa que el viejo ya no está. Estamos en una nueva etapa, donde se rigen otros acuerdos. Y para relacionarnos con Dios tenemos que tener en cuenta esos nuevos acuerdos. Y no basarnos en el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Este pacto en el que estamos nosotros, mis queridos amigos, del que habló Jesús, que su sangre era ese nuevo pacto, esa sangre que era derramada por muchos, dice Hebreos capítulo 7, verso 22, por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Está hablando del pacto que tenemos hoy como iglesia. Hebreos 8:6 dice, pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto, un mejor acuerdo que el que tenía el pueblo de Israel, que está establecido sobre mejores promesas. ¿Recordás que en el pacto antiguo 11 versículos simplemente eran de bendición y 62 eran de maldición para aquellos que no cumplían todas las cosas escritas en ese libro de la ley? Pero nosotros ahora estamos sobre mejores promesas. ¿Por qué estamos sobre mejores promesas? Bueno, Efesios capítulo 1, verso 3, fíjate lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, con toda clase de promesas, con toda bendición. Fíjate la contrapartida al antiguo pacto, que eran 11 versículos que simplemente eran lo que ellos podían alcanzar cumpliendo todos los requerimientos de la ley y que eran cosas que simplemente tenían que ver con la vida cotidiana, con riqueza, salud, pero en ningún momento menciona la vida eterna, en ningún momento ese pacto menciona lo que ocurre después de la muerte. En este nuevo pacto tenemos bendición en este tiempo, salud, prosperidad, paz, pero también tenemos promesas para la vida eterna, para nuestra muerte, cuando tengamos que enfrentar el más allá también tenemos promesas. Por eso este es un mejor pacto. Y mientras hablaba esto con la persona que me escuchaba con los ojos muy abiertos y escuchaba atentamente, él me dice, la verdad que me convenciste. Y nos reímos los dos porque yo no le estaba predicando, pero le estaba haciendo ver de que nosotros hoy estamos en una mejor posición que la que tenía el pueblo de Israel en la antigüedad. Como dice
Juan capítulo 1, creo que el verso 17, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, somos bendecidos por Dios con toda bendición, no solo 11 versículos, toda bendición. Todo está en este conjunto de promesas que el Padre tiene para sus hijos, encontramos toda bendición. Todo lo que vos y yo podamos llegar a necesitar en este mundo, sea fortaleza, sea sanidad, sabiduría, una seguridad eterna, la salvación de nuestra alma, restauración familiar, todo fue provisto por Dios a través de Jesús en esa cruz, en este pacto que está basado sobre mejores promesas. Por eso dice la palabra de Dios que en Jesús, por medio de Jesús, todas las promesas, no solo 11 versículos, todas las promesas de Dios son en Jesucristo o a través de Cristo, sí y amén. Dios quiere bendecirnos y la bendición llega a nosotros a través de Jesucristo. Entonces, si Dios nos bendijo con todo tipo de bendiciones, encontramos que todo está en ese pacto nuevo que hicimos con Dios a través de poner nuestra fe en Jesús, se encuentra todo lo que necesitamos. Dios ya nos bendijo. ¿Quién nos puede maldecir entonces? ¿Qué maldición puede llegar a nuestra vida? ¿Es posible? Hay una historia interesante en Números, capítulo 23. Yo quiero leerte 3 versículos, pero es una historia interesante. Ahí encontramos a Balaam, que era un hombre que él decretaba determinadas cosas con su boca y se cumplían. Entonces un rey, el rey de Moab, le dice a Balaam: maldecí al pueblo de Israel, maldecí lo que les vaya mal, en todo lo que emprendan, que no prosperen, que... Entonces, fíjate lo que ocurre acá. Dice Números 23, versículos 6, 7 y 8. El rey Moab, dice Balaam, me trajo de las colinas del oriente. Ven, me dijo, maldíceme a Jacob, el pueblo de Israel. Ven y anuncia la ruina de Israel. Este rey los odiaba a los israelitas, y quería que este hombre los maldijera, ¿sí? Y entonces dice Balaam: pero ¿cómo puedo maldecir a quienes Dios no ha maldecido? ¿Cómo puedo condenar a quien el Señor no ha condenado? ¡Qué bárbaro! ¡Qué maravilloso versículo!, ¿no? ¡Cuánta luz trae a este tema! ¿Cómo este hombre iba a maldecir lo que Dios no había maldecido? Otra versión dice: ¿cómo yo voy a bendecir lo que Dios ya ha bendecido? Si Dios nos ha bendecido, mis queridos amigos, el enemigo, Satanás, y cualquier otra persona que quiera proferir maldición, proferir ruina sobre tu vida y que tenga malos deseos hacia vos, todo lo que pueda decir no va a llegar a tu vida. Porque ¿cómo puedo condenar?, dice aquí, a quien el Señor no ha condenado. ¿No te suena este pasaje a otro del Nuevo Testamento? Romanos 8, 31 al 34, que dice: ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos o a condenarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie. Nadie puede condenarnos, nadie puede maldecirnos, nadie puede señalarnos, dice, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Dios mismo es el que nos justificó a través de Jesucristo. Él nos puso en una buena relación con Él mismo. Y cuando hemos puesto nuestra fe en Jesús, ahora estamos con Dios de nuestra parte, somos hijos. Si Él, dice, nos entregó a su Hijo, ¿cómo no nos entregará también todas las cosas? Mis queridos amigos, toda la palabra de Dios es inspirada, pero no todas las cosas que están en la palabra de Dios aplican a nosotros. Tenemos que tener en cuenta este tema de los pactos para saber qué aplicar,
para saber qué va dirigido a nosotros como iglesia de Dios, como hijos de Dios. Las maldiciones de Deuteronomio 28, ¿son para nosotros hoy? No. Ninguna maldición o deseo del mal podrá tocar nuestras vidas. Alguno dirá, y bueno, ¿significa entonces que no tengo que cumplir ningún mandamiento, no tengo que cumplir leyes, que ya la ley no la tengo que cumplir? Bueno, dice la palabra del Señor en el libro de Gálatas, por ejemplo, que nosotros ya no estamos más bajo la ley, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Sí? Pero también nos enseña la palabra de Dios que tenemos una ley que cumplir. ¿Y sabes cuál es esta ley? La ley de Cristo. La ley de Cristo. Gálatas capítulo 6, verso 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué es esta ley de Cristo? Bueno, esta ley justamente es la que la mayoría de los creyentes no están dispuestos a cumplir. Vos a un creyente le decís, tenés que ir a todas las reuniones, vos tenés que cumplir con tanto tiempo de oración por día, vos tenés que diezmar, vos tenés que cumplir con esto, hacer lo otro, y lo llenás de reglamentos y muchos lo aceptan y cumplen. Y para ellos es más fácil hacer todo eso que cumplir la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en una palabra se cumple. Y es en este precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la ley de Cristo. Amar al prójimo y a los demás como a nosotros mismos. Y ahí mucha gente está dispuesta a hacer y cumplir aún la ley de Moisés, pero no amar al prójimo como a uno mismo. Y esa es la ley que como hijos de Dios deberíamos cumplir. Así como Dios nos amó a nosotros de manera incondicional, con amor eterno, nosotros también así aceptar a los demás y amarlos de la misma forma, sobrellevando así las cargas los unos de los otros. En la gran cantidad y en la mayoría de iglesias se hace énfasis en los cumplimientos de las normas y los reglamentos de la iglesia, pero nunca te van a decir, por ejemplo, con respecto a esta ley, la ley de Cristo, ¿qué hiciste con respecto a eso? ¿Amaste a tu hermano, ese que hace tiempo que no ves, que viene a la iglesia, lo fuiste a visitar, oraste por él, encontraste una persona en la calle sufriendo y lo abrazaste, le impartiste el amor de Dios? No, esas cosas como que no son tan importantes. Sin embargo, para nosotros, los que estamos en este nuevo pacto, esa es la ley de Cristo la que deberíamos cumplir. Amar a tu prójimo como a nosotros mismos. En eso se resume, para los creyentes del Nuevo Testamento, toda la ley. Hay gente que dice, no, pero yo quiero guardar leyes dietéticas, yo quiero guardar días de reposo. Bueno, el apóstol Pablo nos enseña en el libro de Romanos que cada uno esté confiado y seguro en lo que hace y que lo haga con fe. Hay quien guarda el día de reposo, quien guarda determinadas leyes dietéticas. Bueno, lo hace para el Señor. Y vos no lo haces, también lo haces para el Señor. No es prioritario. Esto sí, la ley de Cristo, el amar a los demás. Nunca nos olvidemos de eso. Ese debería ser nuestro enfoque. Si es que queremos guardar la ley, olvidémonos de la ley de Moisés, de las leyes dietéticas, los requerimientos, los 10 mandamientos que tienen su parte en nuestra vida. Que si ponemos en práctica la ley de Cristo, vamos a estar cumpliéndolos también porque no vamos a hacer mal a nadie. ¿Sí? Pero mi querido amigo, estamos del lugar o del lado del nuevo pacto, donde están los pastos verdes. No añoremos las cosas de la antigüedad, las leyes que Dios le dio o el pacto que Dios le dio a Israel. Estamos hoy, como dice y te leí, ¿no? En el libro de Hebreos, sobre mejores promesas, sobre un mejor pacto basado y establecido sobre mejores promesas, Hebreos 8:6. Y en ese pacto somos bendecidos.
y ninguna maldición podrá tocar nuestras vidas porque Dios nos ha bendecido. Hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Disfruta estas bendiciones. Sos amado de Dios, sos amada de Dios. Y cumplí también la ley de Cristo, amando a los demás como te amás a vos mismo. Oramos. Padre de los cielos, te doy gracias por esta palabra. Gracias porque estamos en la era de la gracia, de la iglesia de Cristo. Y has establecido un mejor pacto para nosotros, que está sobre mejores promesas. Gracias por Jesús, porque Él nos relacionó contigo. Él nos llevó a una buena relación contigo, Padre Celestial, y hoy podemos acercarnos a ti diciéndote, papito, papito. Papito querido, gracias por tanta bendición. Gracias porque hoy estamos en este mejor pacto. Ayúdanos, mientras nos llenamos de tu espíritu, de tu palabra, a poner en práctica la ley de Cristo. Es el amor hacia nuestro prójimo, el amor a ti, el amor hacia los demás. Que no nos olvidemos de esto, porque en esto conocerán, dice tu palabra, que somos tus discípulos, en que nos amemos los unos a los otros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, mis queridos amigos, por haber compartido este momento y por compartir también esta enseñanza con tus amigos y contactos. Dios te bendice y hasta la próxima.